Sean todos bienvenidos a la segunda edición de su programa Los Amordazados por Humano Derecho, y esta vez sí me acompaña mi compañera, mi partner Andrea Guedes. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Mauricio, gracias a todo el equipo que me acompaña el día de hoy. Feliz de estar con ustedes y de empezar este nuevo proyecto de la mano, por supuesto, en la que ha sido mi casa desde hace tantos años, Un Mundo Sin Mordaza. Pues bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, pero antes hay que recordar nuestras redes sociales, @sinmordaza en Twitter, Instagram y Facebook. Por ahí pueden estar comentándonos y también opinando sobre, los próximos programas. Ustedes nos pueden recomendar qué temas podemos tocar en su programa Los Amordazados, porque aquí todos mueren callados, con la verdad. El día de hoy, Andrea, vamos a estar tocando un tema bastante interesante, y es que Sin Mordaza estaba en Washington, en la sede de la OEA. ¿Qué te parece eso, Andrea? Sin Mordaza en Washington. Así es, Sin Mordaza llegó a Washington, en los Estados Unidos. Específicamente, pues el coordinador general Óscar Patiño tuvo la gran oportunidad de llegar hasta allá para poner pues en la palestra pública y sobre todo mostrar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela con el tema de los derechos humanos, con el tema de los presos políticos. Hoy vamos a contar con él, con su presencia vía telefónica en la entrevista en el próximo bloque, así que no se lo pueden perder. Y recuerden, como decía Mauricio, hablarnos a través de las redes sociales, recomiéndennos qué es lo que quieren escuchar, de qué quieren que hablemos, temas musicales, igualmente qué invitados quieren que tengamos aquí en el programa en las próximas ediciones, y trataremos de complacerlos. Pues bueno, entonces vamos a ir a nuestro primer tema musical, Granola de Tomates Fritos, y al regreso vamos a estar con nuestro coordinador general, Óscar Patiño. se viene a mí como una granola,
como una gran ola. Yo que hago aquí esperando, si todo está bien, no me mires a los ojos, porque desespero. Yo que hago aquí esperando, si todo está bien, no me mires a los ojos, porque desespero. Yo que hago aquí esperando, si todo está bien, no me mires a los ojos, porque desespero. Yo que hago aquí esperando, si todo está bien, no me mires a los ojos, porque desespero. Yo que hago aquí esperando, si todo está bien. Presentamos al almorzado del día. Estábamos escuchando granola de tomates fritos y sean todos bienvenidos a nuestro segundo bloque del programa de hoy, Amordazados. Contamos con la presencia de nada más y nada menos que el coordinador general de Un Mundo Sin Mordaza, Óscar Patiño, quien está con nosotros vía telefónica desde Washington, porque Sin Mordaza, señores, llegó a la OEA. Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, por este espacio de los amordazados. Así es, Óscar, queremos que nos cuentes un poquito para todos los que nos escuchan qué estás haciendo por allá, cómo Sin Mordaza llegó a la Organización de Estados Americanos. Mira, Un Mundo Sin Mordaza se ha caracterizado por hacer actividades que promueven y defienden los derechos humanos de una forma distinta, pero jamás habíamos participado en espacios de alta altura del mundo de los derechos humanos, por poner un nombre, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros participamos en las audiencias públicas del miércoles 22 de marzo. Nosotros presentamos junto al Foro Penal Venezolano, Andrea, y Refugee Freedom Program, un tema de bastante auge en Venezuela, que es la persecución política que vivimos en nuestro país. Nosotros creemos que más allá de promover y defender los derechos humanos, también tenemos que participar en este tipo de organismos para dar presencia con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que hay muchísimos temas que no se pueden quedar únicamente en nuestro país, sino que hay que hacer ver todo lo que nosotros estamos viviendo. Pues el rol que nosotros cumplimos ese miércoles 22 de marzo en las audiencias públicas fue denunciar con hechos y datos reales, específicos sobre lo que estamos viviendo en Venezuela. Óscar, decías algo muy importante, fue una audiencia pública. Cuéntanos un poco qué casos presentaron, cuántos casos más o menos se están manejando junto al Foro Penal Venezolano. Entendemos que son muchísimos, pero es lo que tú comentabas. Hay casos que quizás incluso la palestra pública nacional no conozca. ¿Pudieras quizás mencionar algunos casos emblemáticos que pudiste llevar a la OEA? Sí, al ser una audiencia pública, las organizaciones no gubernamentales de cualquier parte de América pueden presentar su solicitud para poder participar. Nosotros decidimos este tema porque sí, hay datos específicos que alarman. Por ejemplo, en el 2016, 2.732 arrestos políticos sucedieron en Venezuela, que fueron registrados por el Foro Penal Venezolano, que son datos que alarman muchísimo. Otros datos que a nosotros nos impresionó y llevamos a este organismo de consulta fue que 429 presos políticos hay acumulados desde el 2013 hasta el 31 de diciembre del 2016. Es decir, y digo estos datos porque son cuestiones, son hechos que alarman muchísimo a la comunidad internacional. Evidentemente nosotros sí tocamos casos en específico. Yo creo que por motivos de consulta y demás, yo creo que no sería prudente mencionarlos. Son distintos casos. De hecho, muchos de esos casos que se presentan son jóvenes venezolanos. Pero yo creo que lo importante de mi participación en esta entrevista es comentarles a ustedes de esta cantidad de números que se encuentran, que fueron presentados por nosotros. Gran parte son jóvenes venezolanos.
Y nosotros lo decíamos y nos hacía muchísimo ruido, en verdad. En cualquier país del mundo uno puede creer que los presos políticos y los perseguidos políticos son políticos de altura, son empresarios, son gente con cierto ya edad y nivel. Y en Venezuela es impresionante cómo cualquier persona se utiliza el proceso penal para justiciar a las personas, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico, y también por pensar distinto también se persigue. Es decir, basta ser un estudiante con ideas distintas o un estudiante que no vaya acorde con el pensamiento del gobierno para que ya inicie una persecución y un acoso por parte de los organismos del Estado. Yo quiero dejar ese mensaje, que fue lo que nosotros fuimos a llevar a la OEA. Fue una preocupación sumamente grande de cómo el proceso penal se convierte en la pena y no la pena en sí, y cómo la persecución por pensar distinto es simplemente es el mínimo accionar para que empieces a ser acosado por un Estado, ¿no? Entonces yo creo que ese fue nuestro rol. Yo creo que la participación de Sin Mordaza, más allá de todos los casos que llegamos a presentar, fue demostrar que hay una preocupación genuina por parte de los estudiantes venezolanos, por parte de los jóvenes venezolanos con respecto a la persecución que sufrimos por personal distinto. Y ese fue el rol que nosotros, como Un Mundo Sin Mordaza, como organización juvenil que crea y promueve los derechos humanos en Venezuela, presentamos en la OEA, específicamente en la CIDH. Así es, Oscar, qué valioso que más allá de que lo hagas como obviamente organización no gubernamental y como Un Mundo Sin Mordaza, pues tú en lo particular seas ese joven venezolano que está elevando la voz de tantos que no pueden hacerlo a esa instancia internacional. Cuéntanos también qué otras organizaciones no gubernamentales te acompañaron, qué otros organismos están participando de esta labor tan importante que es llevar pues lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo a nivel de lo que tú comentabas, ¿no? De presos políticos, de persecución política. ¿Quién más está allá contigo? Ese mismo miércoles 22 de marzo, en ese día, en esa sala, nosotros nos presentamos se presentaron Foro Penal, Un Mundo Sin Mordaza y Refugee Freedom Program, sino que antes de nosotros participaron COFAVIC y Provea con respecto al derecho a la verdad e informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela. Eso se trataba más que todo de las víctimas del 2014. Esa fue una audiencia solicitada por el Estado venezolano tratando de justificar que esa época de las guarimbas y demás pues causó mucha afectación, y es verdad, causó mucha afectación al ciudadano, pero yo no creo que las víctimas sean de un bando u otro, sino víctimas de Venezuela, y eso fue lo que fue a defender Provea y COFAVIC. Después de nosotros también hubo una audiencia que fue sobre el acceso a la justicia en Venezuela, donde el Centro de Justicia de Paz, Asociación Civil Transparencia de Venezuela, Sinergia Venezuela y otras organizaciones como Civilis participaron hablando del problema que acontece en todo nuestro país, que es que acceder a la justicia parece ser un privilegio. Ellos explicaban con estadísticas y datos cómo el proceso penal y todo el proceso de justicia, acceder a la justicia termina siendo tortuoso, y si no tienes, digamos, un contacto en el gobierno, alguna simpatía en el gobierno, pues para acceder a la justicia como ciudadano venezolano termina siendo muy difícil. Entonces ese día para nosotros, para Venezuela, fue un día muy importante, porque nosotros en estas audiencias públicas logramos determinar no solo que efectivamente hay persecución política en Venezuela, sino que evidentemente hay un menoscabo al acceso a la justicia, y además debatimos contra el Estado venezolano con respecto a no polarizar las víctimas del 2014, porque no hay víctimas de un bando u otro, sino hay víctimas venezolanas, venezolanos que evidentemente hay que buscar la verdad, pero de una forma evidentemente imparcial. Sí, qué importante eso que estabas comentando acerca de que los derechos humanos al final no son ni de rojos, ni azules, ni de un bando político, sino de todos los venezolanos, solo por eso, ¿no? Por la dignidad de ser una persona. Qué importante. Es así. Los derechos humanos al final son universales, no determina ser de un bando u otro, y eso es algo que nosotros como organizaciones no gubernamentales, como órganos controladores del Estado venezolano tenemos que hacer entender, que es que nosotros luchamos no por una ideología política, no por un partido político, nosotros luchamos porque no se menoscaben los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y evidentemente buscamos proponer esos mismos valores ciudadanos. Ese es el rol de Un Mundo Sin Mordaza, que a pesar de ser una organización juvenil, estoy convencido que es una organización que está en crecimiento, una organización que tiene mucha ambición positiva en hacer cambios buenos para el país. Y eso, y queremos profundizar en estos temas, queremos ayudar en la investigación, queremos ayudar a promover la información veraz y oportuna,
y queremos terminar siendo una ONG confiable que transmite estos derechos fundamentales a los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan confiados de poder contar con nosotros. Oscar, siguiendo la línea de lo que estás comentando, me gustaría preguntarte ¿qué personalidades de la OEA te recibieron? Es decir, bueno, los recibieron a las organizaciones no gubernamentales que participaron. Te pregunto porque días después a la participación de las organizaciones no gubernamentales en esa audiencia pública, el secretario Almagro ratificó su compromiso con las ONGs en Venezuela. Entonces quisiera preguntarte si estuvo Patrick Andrews o si estuvo el secretario general. El día antes de la audiencia, el miércoles 22, es decir, el martes 21, hubo una conferencia por parte de organizaciones venezolanas para explicar en un evento abierto la situación de Venezuela o la situación que estamos viviendo hoy en día. El evento fue abierto por Almagro y a nosotros nos impresionó muchísimo porque el comienzo de su discurso, de una manera, creo, y lo puedo decir así, responsable, catalogó al Estado venezolano como un Estado dictatorial y catalogó una verdadera crisis profunda que se encuentra en Venezuela. Para nosotros fue interesante ver cómo un organismo imparcial, internacional, está tomando una postura debido a la grave situación que nosotros estamos viviendo. Nosotros sí fuimos recibidos de muy buena manera, los brazos abiertos del organismo en sí, de lo que es la Organización de Estados Americanos. Sí contamos o sentimos un apoyo de las organizaciones no gubernamentales, pero eso no quiere decir que la OEA sea imparcial. Por algo también se le da el espacio al Estado venezolano para que en estas audiencias que nosotros participamos, la contraparte era el Estado. Y el Estado venezolano también podría alegar y tenía derecho a la defensa con respecto a la información que nosotros llevábamos. En fin, lo que quiero concluir con esto es que nosotros como organizaciones no gubernamentales sí hemos sentido desde la gestión de Almagro una apertura con respecto a las solicitudes y evidentemente estamos conscientes que se le da la oportunidad al Estado venezolano a replicar la información que nosotros llevamos. También nos sorprendió muchísimo que en ese evento que les estoy comentando, el martes 21, llegaron personas adeptas al gobierno venezolano con carteles y de cierta manera intentar sabotear el evento. Sin embargo, la gran mayoría de los asistentes, la gran mayoría de las personas vinculadas a este organismo internacional sabe cómo están las cosas en Venezuela y sabe que de una o alguna u otra manera el Estado venezolano va a tratar de deslegitimar las acciones que se están surgiendo de este seno. Así que nosotros al final como organización seguimos haciendo las cosas bien, seguimos llevando la información que tenemos que llevar y estamos contentos de poder contar con un organismo que sí vela por una imparcialidad, pero a la vez reconoce que en Venezuela hay una profunda crisis y de palabras del mismo secretario de la OEA, pues nos encontramos frente a un Estado dictatorial. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que estás sumamente complicado en estos momentos, pero agradecemos de verdad que hayas compartido tu experiencia, la experiencia de Sin Mordaza y de otras organizaciones no gubernamentales que fueron a Washington a elevar su voz ante las violaciones de los derechos humanos que sufren todos, tú mismo especificaste, todos los venezolanos. Bueno, me gustaría que cierres con una frase o un mensaje para todas las personas que te están escuchando y bueno, este es tu espacio. Me encantaría finalizar a que ese mensaje que nosotros promovemos en No a la Mordaza, pues que se difunda. Yo creo que el venezolano no puede quedarse callado, el venezolano tiene que expresarse, el venezolano tiene que encontrar la confianza para poder expresar lo que siente y quiera decir. Yo creo que ningún Estado puede cerciorar ese derecho que todos tenemos a expresarnos, así que mucha valentía, mucho ánimo y nada, hay que seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos y muchísimas gracias a los amordazados por ese espacio que me están otorgando. Gracias a ti, Oscar. Ese fue nuestro amordazado del día de hoy, Oscar Patiño, coordinador general de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Y bueno, vamos a nuestro segundo tema, Andrea, cuando llega el momento de los mesoneros. Todo el tiempo pasa lento cuando estás
cuando llega el momento de los mesoneros. Estamos de vuelta en este programa Amordazados. Aquí todos mueren callados. Estábamos escuchando a Óscar Patiño en el bloque anterior, nuestro invitado de lujo del día de hoy, quien es secretario general de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza. Él nos estaba comentando su experiencia gracias a que pudo viajar a Washington, en los Estados Unidos, específicamente a la OEA, la Organización de Estados Americanos, en representación de nuestro país, en representación de las organizaciones no gubernamentales, en representación de tantos y tantas venezolanos y venezolanas que hoy pues ven amenazada su libertad de expresión, que han sido perseguidos políticos, que sufren el tema de la persecución política en Venezuela por parte del gobierno nacional. Así que queremos agradecer a Óscar por acompañarnos en el bloque anterior. Gracias, Mauricio, también por esa pregunta tan importante que le hiciste acerca de qué otras organizaciones habían asistido con él, ¿no? Ya que no es solamente un tema de Un Mundo Sin Mordaza, sino que se evidencia la preocupación generalizada que existe por parte de la sociedad civil venezolana por lo que está ocurriendo en Venezuela, por la situación de tan grave humanitaria que existe con los presos políticos en Venezuela y con las libertades en general. Óscar también nos comentaba que los derechos humanos son universales, que ellos están allá elevando la voz y en defensa no solamente de la oposición o de un partido político, sino de absolutamente todos los venezolanos. Claro, lo importante y lo resaltante es que ante la coyuntura que cada vez se complica más, siguen creándose y siguen promoviéndose más organizaciones no gubernamentales. Óscar lo comentaba, Sin Mordaza promueve la defensa de los derechos humanos a través del arte, pero el Foro Penal Venezolano hace un registro y evalúa y comparte todas esas persecuciones y violaciones de los derechos humanos que tienen los políticos y los ciudadanos comunes. Y es importante como quizás hace 5 años la atención ante los problemas que estaban pasando en Venezuela no tenía tanta importancia, y durante los últimos años la comunidad internacional tiene el foco en Venezuela. ¿Y por qué es esto? No por el sistema de un gobierno o no por la falta de capacidad de una mala administración pública, sino principalmente por esto que comentaba Óscar, y es el hecho de que se están violando los derechos humanos, que es un principio, y mucha gente no lo sabe, es un principio de la OEA. La OEA en su carta habla de democracia y habla de derechos humanos. Entonces resulta chistoso cuando el Estado venezolano dice que en Venezuela sí se respetan los derechos humanos, cuando existen organizaciones no gubernamentales como Sin Mordaza, como el Foro Penal Venezolano, como Provea, que van y acuden a este tipo de instancias y denuncian las más de 80, 100, 120 violaciones y persecuciones a los presos. Exactamente, ese eco y esa labor tan importante que han hecho todas estas organizaciones de elevar a la comunidad internacional con este tipo de participaciones y este tipo de invitaciones que han recibido por parte de organismos internacionales para poder viajar hasta estas instancias, a elevar la voz de todos los venezolanos que hoy pues ven que ya los recursos jurídicos, por lo menos a nivel nacional, se han agotado. El Foro Penal, como tú bien lo decías, no solamente es un registro, sino que también da una asistencia jurídica importantísima a las familias de los afectados, a los afectados directamente, que han sido perseguidos, que obviamente pues están siendo violados sus derechos humanos, y rescatar nuevamente la importancia que tiene la labor que han realizado a nivel mundial, no solo porque se evidencia la mala administración y porque se evidencia ese carácter dictatorial del gobierno, porque cae por su propio peso y es evidente en sus comunicaciones, en todo lo que han hecho, sino porque se ha realmente realizado una labor de elevar y de hacer que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo también con los venezolanos que viven en el exterior, ¿no? Que conocen lo que está ocurriendo acá y no se quedan únicamente con verlo desde afuera, sino ser ese agente también que comunica lo que está ocurriendo. Ahora, qué curioso también que días después que se da esta audiencia pública en la que participan todas estas organizaciones, el secretario Almagro se pronuncie y ratifique su compromiso con las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Es decir, si hay un reconocimiento por parte de la OEA, no solamente de su secretario, sino de los organismos subsidiarios, hacia la labor que están haciendo este tipo de organizaciones. Y qué importante. Es un efecto inmediato que tuvo esta visita. Exactamente. De la que nos comentaba. Ahora,
Es bastante, y de resaltar lo que mencionabas, que hay muchísimos venezolanos que sí están pendientes de lo que está pasando en Venezuela y que sí ha habido una respuesta ante esas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, ante la libertad de expresión se abren muchísimos canales comunicacionales afuera por parte de venezolanos y hermanos de la región, pero siempre hay una respuesta, y eso es lo interesante y eso es lo que hay que analizar y traer al programa. El hecho de que ante una falta absoluta de respeto a los derechos humanos, siempre hay una respuesta que, si bien los venezolanos que estamos en el país no lo vemos o no lo evidenciamos, sí existe una respuesta a nivel internacional que profundiza y le complica más las cosas al Estado, porque no es lo mismo que tú le abras las libertades a quizás al público, al target venezolano dentro del país, a que tú compliques, cierres la posibilidad de que la gente se comunique, se exprese, escuche otra opción a la que presenta el Estado. Algo tan sencillo como poder ver lo que quieres ver, ¿no? Exactamente. Escuchar lo que quieres escuchar. Afuera y no sí esa te van a censura. decir las cosas como son, y eso es lo importante, y eso es lo que más tienen aprietos al gobierno en este momento, Andrea. Así es, bueno, ya para despedir el programa del día de hoy, agradecer nuevamente a todos ustedes que nos sintonizan, que están allí. Recuerden que es importante para nosotros conocer qué temas quieren que tratemos en el programa, qué invitados quieren que traigamos a hablar de este tipo de temas que nos involucran a todos los venezolanos. A través de nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar por @sinmordaza. Igualmente, gracias a Oscar por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que los derechos humanos son universales. Recuerden que todos tenemos derechos. Recuerden que los venezolanos debemos unirnos, debemos rescatar este tipo de espacios alternativos que al final son una ventana para poder vivir, como bien lo decía, pues, y lo dice el lema de esta organización, Sin Mordaza. Aquí desde que acabo de acotar la ironía, los amordazados, donde todos mueren callados. Exactamente, y eso es precisamente con eso que tenemos que cerrar. Cualquier participación que ustedes quieran ejercer en este espacio lo pueden hacer libremente, porque, como dijo Andrea, aquí todos mueren callados con la verdad, y en este espacio sí se va a decir la verdad de las cosas que están sucediendo en nuestro país, y vamos a denunciar y vamos a decir todo lo que esté pasando en nuestro país. Andrea, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido a gusto en tu primer programa con nosotros, y bueno, esto ya se acabó. Vamos cerrando el programa, agradecidos con la producción, con todo el equipo técnico y por supuesto con Humano Derecho por abrirnos este espacio. Y bueno, se acabó el programa, Andrea, y bueno, Nos vemos en la próxima edición de Amordazados aquí por Humano Derecho.